Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Continuamos con más y damos la bienvenida a don Santiago García, docente universitario, PhD en economía. Y bueno, vamos a hablar de las previsiones de crecimiento de nuestra economía para este año, que se ajustan debido a un efecto rebote, pero obviamente los expertos coinciden que se requieren cambios para elevar y sostener la economía. El FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial prevén que el PIB de nuestro país crecerá el 1.7 y 1.9% respectivamente. Hay, sin embargo, desafíos internos y efectos de la guerra comercial con los Estados Unidos y la China que serán determinantes para ver lo que pueda suceder y lo que experimente nuestra economía. Y es que después de experimentar una contracción del 2% del PIB en el 2024, ahora en este año se prevé que la economía ecuatoriana crezca un poquito, se recupere en algo. No obstante, pues en nuestro país todavía hay que afrontar desafíos muy importantes, tanto internos como externos, para encaminarnos por una senda de crecimiento sostenido. ¿Qué debería pasar en la economía en este año? Gracias a Santiago García por acompañarnos. Bienvenido, Santiago. Y bueno, ¿cómo ve la economía de este 2025, las previsiones y los ajustes que han hecho estos dos grandes como el FMI y el Banco Mundial? Y lo que tendría que hacerse desde política pública, política económica, para que, bueno, aprovechar ese efecto rebote quizás y tener un mejor crecimiento, un mejor rendimiento de la economía. Bienvenido, Santiago. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola Verónica, gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la audiencia en Radio Sucesos. Bueno, a ver, yo sí voy a dar una voz de preocupación porque la economía está caída y no es hoy y no es el año anterior. Yo creo que la economía viene atravesando por malos momentos desde el 2020, cuando tuvimos lamentablemente esa gran tragedia que se llama la pandemia del COVID-19, porque ahí ya la economía cayó muchísimo y el año siguiente, en el 21, se recuperó, pero casi el mismo nivel se cayó y el mismo nivel de recuperación, estoy refiriéndome que se cayó 9% y se recuperó 9%, un rebote del 9%. Pero luego de ahí bajó al 6, 4, -2. Esa ha sido la tendencia y eso creo que, para mi modo de ver, es muy importante entender porque en economía nada se improvisa, o sea, la economía no es pues un sistema de sorpresas, simplemente va reflejando una serie de circunstancias estructurales, digamos, del día a día, de estas nuevas circunstancias globales. Entonces, que quede constancia, Vero, que estamos en un proceso cíclico de bajísimo crecimiento desde el 2020. Así es. Entonces, eso ya nos pone alerta, porque y creo que ese es mi mensaje hoy en la mañana, que nos pone alerta a todos, obviamente empezando por los gobiernos, y ahí me refiero al gobierno central presidido por el señor Noboa, me refiero a los gobiernos locales también, a los gobiernos descentralizados, y también nos debe poner y movilizarnos a quienes, a nosotros, a la sociedad, porque esta situación, como digo, no es fácil. O sea, revertir y decir, mira, Vero, ¿sabes qué? Este 2025 lo más fácil es que de este poquito crecimiento de 1.7 lo vamos a convertir en 3, en 4 o 5% de incremento de la producción nacional. Yo no lo veo así. Por lo que estoy mencionando, se va a requerir entonces, tampoco hay que irnos al lado extremo de que no se puede hacer nada, no es ese el mensaje, sino mucho esfuerzo, muchísimo, más de lo que se ha hecho en las últimas media década. Reflexionaba hace poco, 2020 al 2025 son 5 años, o sea, es media década en la cual el país no ha tenido las bases materiales, las bases humanas, las bases tecnológicas para poder salir adelante en algo que también nos preocupa. Ciudadanos, no solo nos preocupa la seguridad, claro que sí, y la inseguridad, mejor, nos preocupa la inseguridad. Pero también nos preocupa esto, la falta de empleo, de oportunidades, de ingresos, en fin. Eso, Vero, en primera instancia, preocupado, pero con este llamado a la reflexión para poder actuar. Ahora, ¿qué hemos hecho mal, Santiago, para que la economía esté tan mal? ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Por qué no crecimos? ¿Por qué seguimos hablando de lo mismo? Muy buena pregunta, Vero, ahí sí.
Ahí sí hay muchísimos procesos. Dijimos que cuando vino el COVID-19 y fue tan doloroso, decíamos que incluso hay informes internacionales que para un país de renta media alta, sí estamos catalogados, no somos el país más pobre del planeta, y que no correspondía a la tragedia sanitaria que nos pasó, es decir, había demasiados afectados y muchos fallecidos, que no correspondía a este país. Y claro, la pregunta que nos hacíamos tenía una respuesta. Parte de la respuesta es que la institucionalidad sanitaria falló. Acordémonos, además falló, además corrupta. Así es. Entonces, pero ¿por qué menciono esto? Porque si eso es así, en un tema social, digamos, de salubridad, también la economía no se escapa. Y ahí tenemos mucha debilidad institucional, no tenemos estructuras institucionales que soporten, pase lo que pase, seguir una misma línea de acción pública. Y eso no tenemos. Ahí se confunde y se mezcla con el tema político, porque en el tema político tampoco el ciclo político acompaña al ciclo económico, es decir, esto es como dos ríos, ¿no? Un río que fluye, que es la economía, y hay otro río que fluye, que es la política. Pero la política torpedea la parte económica. Desde el año 2023 inició un ciclo, un flujo político con la muerte cruzada. Y yo no voy a defender ni es la idea esa de que no debía hacerse, pero hay que tomar conciencia que a partir de ese momento todo quedó pospuesto, inversión, los consumidores también dijimos, bueno, habrá que esperar y cómo se va, ¿no es cierto?, a salir de esta muerte cruzada que finalmente le llevó al presidente Noboa a ganar este gobierno de transición. Y todo el mundo hasta hoy ha venido trabajando bajo una política de transición. Claro. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ahí yo noto varias cosas. De esto, la política, el ciclo político adverso, la debilidad institucional que tenemos y también las coyunturas externas. Ecuador es un país muy influenciable, digamos. Nos golpea mucho el tema internacional, el precio del petróleo, las tasas de interés. Y ahora algo que, Vero, habría que también reflexionar con mucha profundidad es el cambio climático. Todos los estudios que están saliendo en este momento dicen que Ecuador son los países más vulnerables frente al cambio climático. Y si no, preguntemos al pueblo ecuatoriano qué nos pasó los últimos 6 meses del año anterior, cuando nos quedamos sin luz eléctrica. Entonces son esas las cosas, ¿no?, que están ahí. Bueno, es preocupante lo que está pasando con la economía de nuestro país. Ahora hay que mirar para adelante, por supuesto, y cómo se ve el panorama, porque hay esta iniciativa, por ejemplo, ahora que ya tenemos un gobierno al menos por 4 años, y es que no pasan cosas en el camino, pero hay esta iniciativa de ir por una asamblea constituyente. En el tema externo, por ejemplo, está esta situación de esta guerra comercial desatada por los Estados Unidos a la cabeza con Donald Trump, que también genera incertidumbre a nivel mundial. En ese panorama, bueno, resulta complejo tener una estabilidad, al menos para atraer inversiones, Santiago. ¿Qué debería hacerse desde la política pública, económica, para que, bueno, dar alguna estabilidad en medio de este panorama tan inestable? Sí, y yo creo que ahí está el punto clave. La política económica es la acción pública del gobierno sobre la economía. Y la Constitución es muy clara. Tiene que hacerlo el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente Noboa y su gabinete. Ahí no hay vuelta. La política económica la maneja el gobierno. En ese contexto, yo no estoy tan, digamos, convencido de que de manera inmediata, a partir del 24 de mayo, cuando entre en función tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo, se convoque una Asamblea Nacional, una Asamblea Constituyente, perdón. Entonces, Vero, ahí yo, pero estoy diciendo, pero si desde el abril, mayo del 23 a abril del 25 el tema político no nos ha acompañado, ¿qué? ¿Nos vamos a tomar otros 2 años más? Desde mayo del 25 a qué, a no sé cuándo, en el 27 el 28 es decir, como que la economía va a esperar, porque una reforma constitucional evidentemente va a crear mucha incertidumbre. Si cambiásemos la ley del bizcocho, perdón que sea así tan gráfico, pues bueno, posiblemente no pase mucho, ¿no? Pero si vamos a cambiar la constitución, claro que va a pasar mucho. Y entonces, inversión extranjera dirá, bueno, esperemos que los ecuatorianos se pongan de acuerdo y salgan los resultados de lo que tenga que salir y ahí vemos a ver qué hacemos, ¿no?
Lo mismo el inversionista nacional, lo mismo nosotros, las familias, tendríamos que esperar un poco a ver cuál es la deriva, por dónde va. Yo personalmente creo que no debería ser la prioridad este rato como tema político, la constituyente. Yo sé que hay que cambiar, yo entiendo que se pueden buscar alternativas, por supuesto. Hay cuestiones claves que posiblemente desde lo político se pueda cambiar, pero, pero como estoy explicando, eso tiene un costo económico muy alto y no sé si deberían consultar al pueblo ecuatoriano si es que eh, hacer un sondeo a ver cuánto apoyo tienen o si es preferible dejar por un momento hasta que la economía pueda estabilizarse, pueda tener un mejor comportamiento. No es fácil la coyuntura. Yo lo que pienso y en mis redes sociales me pronuncio así, como en mi calidad de académico que soy, es que debería haber una agenda económica consensuada para los próximos 4 años entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo. Es decir, ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas fundamentales, ¿sí? Que lleve algún cambio jurídico, evidentemente, que lleve el sostenimiento de una política de mediano plazo, olvidarnos ya de los gobiernos de transición, no, no son muy útiles, la verdad, en el sentido de que no nos permiten avanzar como quisiésemos que como el ecuatoriano sueñe que se avance. Entonces, por ahí está. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo exigimos, cómo pedimos ese consenso mínimo entre la Asamblea Nacional? Porque ellos también son los actores importantes y el Poder Ejecutivo, el presidente Noboa. Ese me parece que es un reto fundamental para poder poner una base mínima de trabajo conjunto. Por eso me demoré en explicar que desde el 2020 la economía está caída, pero si en 5 años no hemos podido levantarla, ¿qué nos hace suponer que va a levantarse en los próximos 4 años? Y además con una circunstancia internacional que bien lo mencionas, de todo este mare magnum, porque es muy complicado el tema internacional por la política arancelaria, la caída de las bolsas de valores. Hoy mismo el FMI saca informes de que el mundo está sobreendeudado y que es un tema internacional complicado porque hay que buscarle salidas que no son fáciles. Entonces, van por ahí algunas ideas que yo las planteo así de manera directa para poder avanzar en el país. Sí, sí. Si mañana tenemos agenda de oposición de la Asamblea Nacional, si mañana la Presidencia de la República no nos propone un plan económico creíble, primero para los ecuatorianos, luego creíble para el exterior, entonces, ¿de qué hablamos? O sea, cómo podemos caminar? Simplemente seguiremos parados o quizás caminando en el lodo, seguir en lo mismo y no se puede avanzar. Perdón esta expresión tan dura de caminar en el lodo, pero no se me ocurre otra manera de decir tan franca, tan directa. No Esto hay que cambiar y esto requiere cambios de actitudes, cambios de políticas, cambio de responsabilidades también. Y eso, ojalá no estoy pesimista porque creo que puede haber un espacio de diálogo y con una mayoría, pero no una mayoría que baje la cabeza, sino una mayoría que proponga, que diga por aquí es el camino político, en el caso de la Asamblea Nacional me estoy refiriendo, para poder salir adelante. Amigos, nosotros continuamos con más las 8:38 de la mañana. Conversamos con Santiago García, docente universitario, PhD en economía, y hablamos justamente de economía porque, bueno, está complicada a nivel mundial y más en nuestro país. Ahora, este fin de semana, la ministra, flamante ministra de Economía y Finanzas, Taría Moya, estuvo reunida con autoridades del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Esto a propósito que, bueno, el país está a la espera de un tercer desembolso del FMI, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional como parte de este programa de crédito con el multilateral. Y bueno, ellos han dicho que mantienen el compromiso de seguir apoyando al Ecuador y que, bueno, han destacado también el avance de las medidas que se han propuesto. Y en todo caso, esta participación de la ministra en estas reuniones con los multilaterales también ocurre en un momento que es muy complejo para la economía de nuestro país. Se ha dicho que el Ecuador es actualmente el cuarto país con mayor deuda con el FMI, alcanzando los 8.705 millones hasta el primer trimestre de este año. Esto según el reporte de la agencia de la Agenda de Política Global que presentó Georgieva, la titular del FMI, en esta semana.
En ese sentido, bueno, ¿cuál debería ser nuestra relación, Santiago, con el FMI? ¿Deberíamos seguir pidiendo más créditos o cómo empezar con esto? Bueno, yo creo que ahí es fundamental que el Ecuador mantenga el acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos este acuerdo firmado recientemente, el año anterior, por 4.000 millones de dólares. Ahí hay cuestiones que el país tiene que irse ajustando de acuerdo a los compromisos que constan en la carta de intención para poder recibir por ejemplo, estos 400 millones de dólares que deben desembolsarse en este año. No parece mucho dinero, pero sobre todo es el mensaje que se da de credibilidad, porque el fondo que suspendió la supervisión de la economía y el cumplimiento de políticas que se habían comprometido a par el 2024 y parte del 25, pero como estamos en campaña, suspendieron y ahora vuelven. Por ejemplo, hoy el déficit fiscal estos primeros meses ha crecido y tiene que seguir creciendo. Estamos con problemas de lluvias, estamos con problemas de seguridad. O sea, eh, hay razones para que el gobierno responda a este tema del terremoto también en Esmeraldas. Entonces no va a ser fácil esa negociación, digamos, y esa revisión que se haga del primer trimestre de la economía ecuatoriana. Así es. Ahora, no hay otra opción. Yo soy de los economistas que cree que hay que trabajar con el FMI e ir más allá del FMI, porque el FMI tiene un enfoque muy así, muy directo, ¿no? De tema fiscal le preocupa, el tema, también le preocupa el tema de lo que se llama el buen manejo financiero del sistema financiero. Le preocupa y le dice todo el tiempo a los gobiernos, mira, los ajustes económicos no son fáciles, pero tienes que ampliar la cobertura de la protección social. Este gobierno tiene que ampliar 200.000 personas que reciban el bono en todos estos años. Pero hay algo que el FMI no está muy metido porque no es su razón de ser. Ellos son un banco global del mundo que maneja el tema financiero, que es la reactivación económica, que es la producción. Y entonces hay que trabajar con el fondo que me abre las puertas con los otros multilaterales. Necesitamos dinero, ni modo, es que no hay otra. Del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Latinoamericano CAF para poder sostener inversión, que eso es la clave de esta recuperación, si no, no habrá recuperación. Entonces, se requiere toda una política productiva, yo diría de shock este rato, para poder salir adelante. Parte de eso nos pueden apoyar los multilaterales, parte tiene que venir de los propios recursos de los ecuatorianos. Algo vendrá de la inversión extranjera que va a esperar, insisto, ahí no va a llegar. Hoy, este año 2025, no creo que... El año anterior, por cierto, les digo a los ciudadanos, llegó 200 millones de dólares. No sé si nos, perdón que sea así tan directo, nos sirva para el café. O sea, 200 millones no es nada para un país que requiere inversión extranjera. Entonces, habrá que destrabar, que fluya un poco más la inversión en minería, que se hagan las cosas de manera transparente para la inversión en el sector petrolero. Tenemos grandes necesidades en el tema de telecomunicaciones y energías alternativas. Tenemos necesidad de digitalizar al país. Tenemos necesidad de fortalecer la manufactura y la industria. O sea, ¿dónde nos perdemos? ¿Por qué no podemos hacer las cosas como deben hacerse? Sin mucha ideología, sino pensando y poniendo por delante al pueblo ecuatoriano para que haya lo que estoy mencionando, reactivación en firme, con políticas del gobierno, que tampoco tengo que pelearme con el fondo, sino llevar ese convenio por el mejor camino, pero ampliar la política para esta, como digo, me he referido al tema productivo, al tema de inversión. Ojalá se pueda, como digo, en esto ya vamos a reclamar ya no políticas de corto plazo, porque ya se acabó para mí el gobierno de transición, ¿ya? Sino vamos a un gobierno que entienda perfectamente y una asamblea, porque a veces solo hablamos del gobierno. Insisto, la Asamblea Nacional con una buena agenda conjunta en esta visión de 4 años. Ahí posiblemente podamos decir, mira, la minería, hay grandes potencialidades mineras. Muy bien, esto no se desarrolla en un año, esto va a requerir muchos años, adelante. Construir centrales hidroeléctricas no se hace
soplando botellas. No, no, ese es un proceso porque el país necesita, ya nos hemos olvidado que todavía tenemos vulnerabilidad, no somos soberanos energéticamente. No quisiera que en agosto otra vez nos digan, ¿sabe qué? No hay luz. Correcto. Entonces, por favor, yo creo que ahí hay algunas ideas, Vero, que se podría pensar en reactivación a través de inversión público-privada, inversión extranjera, inversión nacional para poder recuperar este país. Ideas muy importantes y urgentes porque el país no puede esperar más. Yo quiero agradecerle a Santiago García, docente universitario, PhD en Economía. Gracias, Santiago, por acompañarnos en esta mañana. Gracias, Vero, por la invitación. Buen día para todos.